Bendiga, sean bienvenidos nuevamente a su programa Aliméntate con la Verdad. Es una bendición poder llegar hasta su sintonía donde quiera que usted esté. Esperamos que esté la paz del Señor con su vida y pueda usted prestarnos un poquito de su tiempo para escuchar el mensaje que traemos de parte del Señor para su vida. Hoy me acompaña mi hermana Miranda, es una bendición estar con ella compartiendo la palabra, y hoy vamos a tocar un punto donde el apóstol Pablo habla a la iglesia de Colosas, ahí en Colosenses 1:10, y sin más preámbulos vamos a leerlo para que podamos avanzar en la palabra. Dice la palabra del Señor: para que andéis como es dignos del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros muchas veces estamos muy enfocados en esperar lo que Dios tiene para nosotros. Estamos bien enfocados en recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y decimos: Señor, tú me prometiste esto, Señor, tú has dicho esto. Y sí, gloria a Dios. Pero también tenemos que enfocarnos, y ese es el punto que queremos hoy, de que también el Señor espera algo de nosotros. Y lo podemos ver que el apóstol lo recalca ahí en 3 puntos que vamos a ver en este momento a través de la luz de la palabra, que el apóstol Pablo enfatiza en el libro de Colosenses, donde dice que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, llevar frutos en toda buena obra y andar como es dignos. Entonces sabemos que vamos en una evolución, que tenemos que ir en una evolución. La vida del cristiano es en una evolución, no involución. Nosotros somos llamados a ir creciendo y denotando el propósito de Dios en nuestras vidas. Y entonces vamos a comenzar primeramente con creciendo cada día en el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quería dar a conocer acerca de esto? Amén. En segunda de Pedro, capítulo 3, 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque nosotros, al venir a Cristo, al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos entrando en una nueva vida. Amén. Y como una nueva vida, igual como el bebé cuando nace, no está impuesto a quedarse todo el tiempo como un bebé, va en una etapa de crecimiento, va evolucionando, va de faceta en faceta. Así mismo nos está instando el Señor a través de la palabra, y aquí hablándonos el apóstol Pablo, a que nosotros crezcamos en un conocimiento. Tenemos que crecer, llegar a una estatura de madurez. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de adquiriendo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra. Amén. Y podemos ver en todo el conglomerado de la iglesia de que muchos cristianos se han quedado estancados en una faceta de niños. Y el apóstol Pablo decía: quise venir a vosotros con viandas, pero veo que todavía sois niños y necesitan lechita. Entonces, prácticamente nosotros como cristianos somos llamados a crecer para poder ir alimentándonos, nutriéndonos nuestra vida en la palabra del Señor. Pero ¿qué pasa? El cristiano en sí ha perdido el interés por el crecimiento, ha perdido el interés por el conocimiento a Dios, porque el crecimiento no lo da el hombre, el crecimiento lo da Dios a través de su palabra. Entonces Pablo les está diciendo: ustedes son muy sabios, Colosas, tienen conocimiento humano, saben, amén, son muy estudiados, son muy bonitos los títulos que puedan tener puestos en su pared. Yo soy comunicador, soy ministro de empresas, etc. Pero aquí Pablo lo que recalcaba era el conocimiento a Dios. Entonces ahí es donde nos queremos enfocar, porque como cristianos nuestra prioridad tiene que ser el conocimiento a Dios, el cual nos lleva a la plenitud. Amén, porque el evangelio no es una religión. A veces dejamos determinada
denominación para venir al cristianismo y seguir siendo religiosos. Lo que es el evangelio es buenas nuevas de salvación, es una nueva vida. Entonces esa nueva vida nosotros nada más la podemos adquirir e ir conociendo es a través de la palabra, porque la palabra de Dios, la Biblia, es el manual que nos han dejado, como aquellos que van a ser padres por primera vez y no tienen el conocimiento de lo que es cuidar un bebé, de alimentarlo, se compran un manual y lo empiezan a estudiar. Bueno, nosotros necesitamos saber qué es esta nueva vida en Cristo Jesús y necesitamos leer la palabra para adquirir ese conocimiento. Creo que el enfoque del Señor era que lo conociéramos a Él y no físicamente, porque podemos ver un ejemplo muy bonito en Juan, que Juan se recostaba en el pecho y al recostarse en el pecho lo que hacía Juan era contar los latidos del corazón del Señor, saber el sonido del corazón del Señor, el olor, porque cuando uno habla pues sale el aliento, entonces tú denotas a la persona. Y mejor ejemplo es cuando usted tiene su familia, sea esposa, hijos, usted los aprende a conocer tanto que en su cara, en su manera de hablar, usted denota cuando algo está pasando. Entonces, ahí es donde el Señor se quería enfocar y por eso dijo, Padre, que ellos te conozcan a ti como me conocen a mí. Yo quiero que ellos sepan qué es lo que yo deseo, qué es lo que yo anhelo, cómo yo pienso, cómo es el timbre de mi voz, cómo es mi olor. Lo podemos ver en cantares, pero también hay una parte, una consecuencia negativa por no conocer al Señor. La palabra del Señor dice en Isaías 5:13 que el pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento, pero no conocimiento humano, sino el conocimiento de Dios. Cuando yo no conozco a Dios, soy llevado cautivo por filosofías, por dogmas y doctrinas falsas, porque no conozco a Dios. Entonces me creo a todo lo que me dicen, me creo a todo lo que oigo, pero cuando yo lo conozco, yo puedo discernir lo que me están diciendo. Y era lo que estaba pasando con este pueblo en Colosenses, con los de Colosas, porque ellos eran judíos y dice que ya se habían convertido al cristianismo, pero querían seguir celebrando las fiestas, querían seguir con los mismos rituales. Por eso Pablo les dice más adelante en Efesios, nadie os juzgue por comida ni por bebida. Amén. Porque nosotros tenemos que aprender a conocer qué es lo que está en la Biblia. Y ellos estaban dejando llevar por filosofías griegas que habían metido misticismo y prácticas gnósticas, desviando a los nuevos cristianos de la verdad que era Cristo. Entonces Pablo lo que les dice, necesitan un crecimiento, necesitan conocer de Dios. ¿Cómo lo van a hacer? Leyendo la palabra, conociéndola a Cristo a través de la palabra. Nadie lo va a desviar, nadie lo va a sacar del plan de la gracia. Amén, amén. Y entonces podemos ver, Isaías dice que el pueblo es llevado cautivo por falta de conocimiento, pero si nos vamos libros adelante, en Oseas, dice que el pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces note, es una involución en contra de lo que Dios quiere, porque Dios quiere que vayamos evolucionando. Entonces, al yo ser llevado cautivo porque no conozco a Dios, luego soy destruido por la misma falta de conocimiento de Dios. Hablan de un ejemplo que dice que ahora los cristianos modernos están conociendo más a Dios por la música que escuchan. Amén. Dicen, no, es que Dios es amor, la misericordia de Dios, por el tipo de canto, de alabanzas que escuchan, pero no están conociendo a Dios a través de la palabra, que es la vida y es la verdad y es el camino. Entonces nosotros como cristianos, que no me cuenten, dice que los de Berea, en Hechos 17, ellos no solo se dejaban llevar por lo que oían, llegaban a sus casas e indagaban y escudriñaban, porque en la palabra está la verdad. Ella es la verdad, Cristo es la verdad. Como dicen en el mundo, que no te cuenten que probablemente te mienten. Amén. Así que mejor escudriñar las escrituras. Amén. Y algo que me llama mucho la atención, por eso el Señor les recalcaba, les decía, procuren enseñar este libro a sus hijos, que no se aparte de ustedes este libro, porque la verdad, átalas a tu cuello. Amén. Y eso es una de las cosas, la ignorancia, la falta de conocimiento
en lo literal, en lo secular como seres humanos, nos lleva a una decadencia moral y nos lleva a una decadencia espiritual. Vemos por qué se han perdido nuestras culturas, por falta de conocimiento, porque ya nuestros hijos no conocen nuestra cultura, no nos preocupamos en darles el legado de que conozcan de dónde venimos nosotros. Entonces, la generación que tenemos es una generación muy, pero muy mezclada, con diferentes culturas. Entonces, lo que el Señor está diciendo, que tus hijos me conozcan como tú me estás conociendo. Procura tú conocerme para que tú puedas enseñarle a tus hijos quién soy yo. Entonces, note los 3 facetas: llevado cautivo, destruido y luego una decadencia espiritual y moral por causa de la falta de conocimiento de nuestro Dios. Entonces, mire, avancemos hacia el segundo, que sería dar frutos en toda buena obra. ¿Qué significa esto? Todos somos llevados a dar fruto. Todos somos llamados a hacer obras. Las obras no nos salvan, pero las obras denotan nuestro carácter de salvos. Una de las maneras como nosotros podemos llegar a ser fructíferos es a través de nuestras obras. Dice que cuando nosotros no tenemos el fruto del amor, por poner un ejemplo, ¿cómo voy a obtener ese fruto? Primero tengo que sembrar la semilla del amor. ¿Cómo? Voy a empezar a hacer obras que denoten que yo amo a mi prójimo, empezar a ayudar a mi prójimo. Entonces, tanto que lo estoy practicando y lo estoy practicando, que se va a convertir en un fruto. El Señor dijo en su palabra, ahí en Mateo 7:17, que todo buen árbol da buen fruto y todo mal árbol da mal fruto. Pero note, hay una consecuencia para el que da malos frutos. Dice que es cortado y echado al fuego. Entonces, nosotros somos llamados como hijos de Dios, que predicamos y vociferamos muchas veces que tenemos la verdad, que somos hijos de Dios, a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y un fruto digno de arrepentimiento es un fruto dulce. Amén. Un fruto que va a ser agradable al paladar. Amén. Por eso la mujer en Cantar de los Cantares habla y le dice al Señor, hablando del Señor, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Porque muchas veces por nuestras actitudes lo que estamos dando son frutos amargos. Amén. Cuando alguien se acerca a nosotros, lo que encuentra es un rechazo. Amén. Ese puede ser un fruto amargo, y como dice usted, somos tipificados como árboles. Amén. Entonces, al hacer nosotros una obra es plantar una semillita en alguien. Amén. Para que crezca ahí una planta y pueda dar fruto también. Porque mis obras van a denotar lo que yo tengo, el fruto que yo tengo. Yo no puedo decir de que soy una persona con un fruto de paciencia si cuando me la ponen a prueba estallo y sale totalmente lo contrario, porque entonces prácticamente me estoy contradiciendo a lo que yo digo que soy como cristiano. Yo puedo decir, yo amo a mi prójimo, pero ¿qué tal cuando mi prójimo se acerca a mí para pedirme un favor y yo rechazo ayudar a mi prójimo? Entonces, mis obras van a denotar los frutos que yo tengo. Y algo que a mí me llamaba la atención cuando nosotros leemos en Ezequiel, que dice que le pusieron pasta de higos, y el higo tipifica la dulzura. Entonces quiere decir que Ezequiel estaba un poquito amargadito. Entonces, para yo quitar la amargura de mi vida, necesito la dulzura. Empezar a hacer obras que me den el fruto de dulzura. De poner cara linda, aunque me estén bofeteando, aunque me estén diciendo 1000 cosas, no reaccionar de la manera como el mundo muchas veces quiere que nosotros reaccionemos, porque la verdad, pues el mundo busca muchas veces sacarnos de nuestras casillas solo porque decimos que somos cristianos, nos ponen a prueba. Amén. Vemos nosotros dentro de la iglesia que todos los recién llegados ven los dones, el de profetizar, el de sanar. Y a mí me lleva la palabra allá en Mateo donde dice que no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, ¿verdad? Porque muchos dicen que venían diciendo echamos fuera demonios, profetizamos en su nombre. Amén.
pero le va a decir el Señor, no los conozco porque no les vi obras. Exacto. Solamente vi, como quien dice, dones, pero no había fruto, Amén. no había obras. Y nosotros tenemos que ser, como dice en Apocalipsis, que nuestros vestidos, que son las obras justas, dice, de los dignos, estén blancos y resplandecientes. Amén, amén, porque el Señor lo que viene a buscar es frutos, no dones. Y eso no se ve casi en la iglesia. Exacto. Podemos hablar en lenguas, podemos tener un don de sanidad, don de liberación, pero muchas veces estamos siendo muy faltos. Entonces, mire, yo quiero que usted me lleve la secuencia. Después de que yo aprendo a conocer al Señor, que yo sé lo que al Señor le gusta, mis obras empiezan a denotar que yo conozco al Señor. Dice que los apóstoles llegaron a un punto de imitar, de representar al Señor tan bien que los podían distinguir. Por eso cuando Pedro negó al Señor y estaba entre toda la multitud, le empezaron a decir, pero tú eres uno de ellos, tú te ves como uno de ellos, tú hablas como uno de ellos. ¿Y qué hizo Pedro? Yo hablo como uno de ellos. Ok, vamos a sacar el bulto y para que ellos vean que yo ya no soy hijo de Dios. Y dice que empezó a maldecir. Entonces, mire, necesitamos aprender a conocer al Señor para poder dar buenas obras. Amén. Y a través de que nuestras obras se van identificando de que somos hijos de Dios, como recompensa, por decirlo así, o por, ¿cómo le podría decir la palabra? Como desarrollo viene a ser el fruto. Y ya cuando es un fruto, yo ya puedo compartirlo. Porque dice que el árbol da el fruto para que los demás lo coman, no para cogérselo todo él, para tenerlo todo ahí él y mezquinarlo, el fruto que según su género se le dio dar, sino que ya lo comparte. Usted va al árbol, agarra una manzana, agarra una naranja y ya se la come. Entonces, así es el cristiano. Cuando mis obras empezaron a cambiar, entonces empecé a dar fruto y ya con un fruto puedo compartirlo, porque Pedro lo dice, también creo que tenía la cita aquí, bueno, lo perdí, pero Pedro dice que nosotros tenemos que dar a conocer las obras del Señor para que con firmeza, para que cuando los demás nos vean, crean la palabra que hablamos y puedan dar buenas obras también. Todo lo que el Señor creó, dice, tiene un propósito. Amén. Así como Él creó, dice, los animales con un propósito, los del agua en el agua, los de tierra en tierra. También la palabra del Señor dice en Santiago 2:24, vosotros pues habéis sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Amén. Tenemos que ir caminando llevando buenas obras. Amén. Amén. Siempre, para poder crecer y dar fruto. Amén. Ese es el propósito de ser cristianos. El propósito de ser cristiano no es solo llevar una plaquita que diga soy cristiano, soy un líder, soy un fiel, sino que más que todo es denotarlo con nuestro ejemplo, con nuestras obras, con nuestra conducta. Entonces, ok, conocemos al Señor. Conociendo ya lo que el Señor quiere, nuestras obras cambian. Nuestras obras son conforme al agrado del Señor, para agradar al corazón del Señor. Empezamos a dar fruto y como consecuencia nuestro caminar cambia. Nuestro caminar tiene que cambiar. Si nosotros conocemos al Señor, si nosotros hacemos obras buenas para el Señor y damos fruto, es un 100% que nuestro caminar tiene que cambiar al punto de que somos llamados dignos de ser llamados cristianos, dignos de ser llamados hijos de Dios. Porque mire, cuando al pueblo, a los discípulos les llamaron cristianos, prácticamente era una burla, porque como quien dice, ustedes imitadores de aquel a quien seguían. Pero si a nosotros nos llaman cristianos porque nos estamos pareciendo al Señor, que nos llamen cristianos, como dice el coro, que nos llamen locos, que nos llamen aleluya, que nos llamen como se les dé la gana, siempre y cuando sea diciéndonos de que estamos reflejando al Señor. Amén. Porque ese es el propósito. Entonces pasamos al siguiente punto. Amén, que dice que nuestro caminar sea digno de un hijo de Dios. Amén. Y cuando hablamos de caminar, estamos hablando de una conducta, de un estilo de vida, no en sí
cómo camino. Que si camino cojeando, que si camino muy rangoso, como decimos muy acá. No, se trata de nuestra conducta, del ejemplo que estamos dando a ver ante los demás. Amén. Como hablábamos temprano, nosotros decíamos acerca de Abraham, de cómo fue el caminar de Abraham, antes de que el Señor lo llamara. Dice que Abraham era un hombre que andaba antes conforme a la carne. ¿Por qué? Porque esa fue la manera en la que él creció. Dice que viene de un lugar donde era Ur de los Caldeos, un lugar de gente astróloga, hechiceros, porque esa ciudad quien la fundó fue también Nilo, estaba cerca de ahí. Entonces, pero como Dios tenía propósito con él, dice que Dios llama a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Quiero cambiarte el caminar, porque el caminar que tú llevabas era conforme a la carne. Quiero hacerte un hombre conforme al Espíritu, porque eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Ya no, porque nosotros no somos de este mundo, como dice la palabra del Señor. Hay un reino de los cielos que nos está esperando y como tal tenemos nosotros que comportarnos. Quiero ahora que seas un hombre que va a caminar conforme al Espíritu. Amén. De hecho, tuvo que ver que le cambiara el nombre. Amén. De Abraham a Abraham. Le puso una letra extra. Necesito ponerte algo extra. Y la letra H dice que significa la letra Hei, que era como decir, como soplo, era el espíritu, era el aliento. Te voy a poner mi aliento, mi espíritu para hacerte de un hombre carnal a un hombre espiritual, porque quiero que vayas delante de mí y seas perfecto. Amén, porque el propósito del Señor es de que lleguemos a la perfección, a la plenitud, dice, del varón perfecto. Entonces el Señor quiere llevar a estos imperfectos que sacó del anonimato a una estatura perfecta. Amén. A una estatura digna, porque cuando hablamos de digno estamos hablando de una calidad alta y de un concepto alto. Entonces, conociendo al Señor, lo que el Señor es, lo que Él piensa, lo que Él quiere de mí, lo que Él espera de mí, empiezo a dar obras buenas conforme al propósito de Dios. Empiezo a dar frutos buenos de arrepentimiento, frutos agradables al Señor, por lo cual eso me va a llevar a ser digno, a una perfección, a un terminado. Dice que para que sepamos cuál es la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Amén. Ese es el orden. Buena, agradable y perfecta. Entonces, conocer, dar buenas obras y llegar al conocimiento pleno de Dios, como un hijo de Dios que denota y que refleja la identidad de Cristo. Porque nosotros somos llamados a dar testimonio. Amén. Y cuando hablamos de testimonio, estamos hablando de una conducta, pero estamos hablando de reflejar, de algo que se refleja. Y la palabra del Señor dice que somos luminarios. Amén. Entonces, hijos de luz. Amén. Entonces, cuando yo ya doy un buen testimonio del Señor, la luz que Cristo puso en mí es la que se refleja. Y la gente no ve a mi pasado, a lo que yo era antes, sino a lo que el Señor ha hecho hoy en mí. Y el andar dignamente, como dice la palabra del Señor, es que vean a Cristo en nosotros. Amén. Es nosotros caminando en Cristo. Caminando pero reflejando a Cristo. Amén. En obras, en actitudes, en frutos. Amén. En toda la manera tanto de vivir social, familiar, dentro de la iglesia espiritual. En toda manera tenemos que cuidar nuestro andar. Amén. ¿Qué frutos estamos dando? ¿Qué obras estamos manifestando hacia los demás? Amén. Porque ya no somos representantes de nosotros, somos representantes de Cristo. Amén. Que dice, te vean a ti en nosotros. Amén. Amén. El cristiano de cambio. Amén. Y entonces cuando nosotros llegamos ya a esa faceta de dignos, todo nuestro entorno cambia. Nuestro estilo de vida es diferente. Nuestro carácter es diferente. Y vaya que el carácter es una de las cosas, las últimas de las cosas que se moldean. Nuestras amistades cambian. Nuestros tratos hacia los demás cambian. Entonces prácticamente el Señor nos viene a cambiar la vida. Amén. Cuando nosotros conocemos al Señor, aprendemos a conocer a Dios, nuestro entorno cambia, nuestra vida tiene que cambiar y nos volvemos
fructíferos. Amén. Y ese es el propósito del Señor, amado hermano, de que nosotros andemos como es digno del Señor, Amén. como dignos a la vocación que fuimos llamados. Y esa vocación es ser representantes de Dios aquí en la tierra. Procuremos ser mejores cada día. Procuremos que lo que no hicimos ayer lo hagamos hoy y que llevemos una vida de evolución, una vida de aumento, tratando de perfeccionarnos más en el conocimiento de Dios, porque entre más le conozcamos, más vamos a ir cambiando. No estamos llamados a estar estáticos, estamos llamados a evolucionar y que la gloria del Señor sea reflejada en nuestra vida. Acuérdese, nuestra vida va de gloria en gloria y de poder en poder. Hasta aquí hemos llegado, ha sido una bendición de parte de nosotros el poder llegar hasta el lugar donde usted nos sintoniza. No se le olvide darle un like. También nos puede buscar en la página de YouTube con el mismo nombre, Aliméntate con la Verdad. Y esperamos que haya sido de bendición para su vida esta palabra, al igual que fue para nosotros. Espero en la gracia, la misericordia del Señor, de que su vida vaya de más a más, que su vida vaya mejorando y que el Señor cumpla su propósito por el cual lo ha llamado. Hasta luego. Dios me les bendiga. Amén.